El día de hoy nos toca hablar del músculo, el diafragma. El diafragma es uno de los músculos más importantes del cuerpo, sobre todo por su función respiratoria. Es el principal músculo de la respiración. Sin embargo, tiene otras funciones. Por ejemplo, se encarga a nivel del hiato esofágico, del cual hablaremos más adelante, de constriñir el esófago para evitar el reflujo gastroesofágico. El diafragma lo podemos dividir anatómicamente en dos porciones, una porción muscular que se localiza en la periferia y una porción tendinosa que se localiza en el centro. Este centro se llama centro tendinoso, centro frénico, por su forma de color blanquecina. El diafragma, la porción muscular, la clasifican en base a sus orígenes o inserciones periféricas. Estas son de tres tipos. Número uno, tenemos la porción vertebral. Como se puede ver en la imagen, el diafragma, la porción vertebral del diafragma, se inserta en las vértebras lumbares. Aquí se forman unas estructuras denominadas pilares diafragmáticos. Observen la diferencia entre el pilar diafragmático derecho y el pilar diafragmático izquierdo. El pilar diafragmático derecho se prolonga más inferior que el izquierdo. En este caso, llega a insertarse hasta la tercera vértebra lumbar, a diferencia del izquierdo, que solo llega hasta la segunda vértebra lumbar. Entre esos pilares se forma un arco denominado ligamento arqueado medio. Ligamento arqueado medio. El ligamento arqueado medio es un tejido muy fibroso, de tal manera que va a formar un orificio denominado hiato aórtico. Como su nombre lo dice, por ahí va a pasar uno de los vasos más importantes del abdomen, que se llama aorta abdominal. Continuando con las inserciones, cada pilar, tanto el derecho como el lado izquierdo, lo podemos subdividir en pilar principal y pilar accesorio. El pilar principal lo pondré de color azul en la imagen, y el pilar accesorio lo pondré de color verde en la imagen. Como mencioné, cada pilar derecho e izquierdo tiene sus propios pilar principal y pilar accesorio. Entre estos pilares habrá un espacio por donde pasen diversas estructuras que ahorita mencionaremos. Después de que se formen los pilares, la inserción más lateral en las vértebras continuará hacia otro sitio conocido como apófisis transversa de la primera vértebra lumbar, como la podemos ver en la imagen. Ese punto que coloreé de color morado es la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar. Desde los pilares hasta ese sitio se forma un nuevo arco. Esa estructura se llamará ligamento arqueado medial. El ligamento arqueado medial entonces se dirige desde las vértebras lumbares hasta la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar, DL1. Otro nombre de este ligamento arqueado medial también se conoce como el arco del músculo psoas. Como pueden ver en la imagen, el ligamento arqueado medial pasa por encima del músculo psoas mayor, que de hecho es uno de sus orígenes. Y continuando con estos arcos, el último arco se denominará ligamento arqueado lateral. El ligamento arqueado lateral se origina a partir de donde terminó el arco pasado, es decir, el ligamento arqueado medial, a partir de la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar y terminará en la 12ª costilla. Este punto, observen cómo voy de una vértebra, de la apófisis transversa de una vértebra a una costilla. Entonces es el punto de transición entre la porción vertebral del diafragma y la porción costal. El ligamento arqueado lateral también recibe el nombre de arco del músculo cuadrado lumbar. En resumen, de estas porciones vertebrales podemos mencionar
que tenemos 5 arcos, un ligamento arqueado medio, impar, que forma el hiato aórtico, 2 ligamentos a cada lado, ligamentos arqueados mediales que van de las vértebras a la apófisis transversa de la vértebra L1, y finalmente el ligamento arqueado lateral, que va de la apófisis transversa L1 a las costillas. Dijimos que el ligamento arqueado medial se llama arco del psoas y el ligamento arqueado lateral se llama arco del cuadrado lumbar. Esa fue la porción lumbar. Continuemos ahora con la porción costal. La porción costal, como su nombre lo dice, son las inserciones periféricas del diafragma sobre las costillas, específicamente sobre el reborde costal. Las costillas 12, 11, 10, 9, 8, 7, principalmente hasta la séptima. Algo muy característico de esta porción del diafragma es la siguiente imagen, aquí se ve claramente, es como las fibras del diafragma, sus fibras musculares se interdigitan con el músculo transverso del abdomen. Es un músculo del abdomen que se verá en el tema de abdomen. Y vean cómo sus fibras se juntan. Entonces va a ser parte de la inserción muscular del diafragma. Es la porción external. Continuando con el reborde costal, llegamos a la última porción muscular del diafragma denominada porción external. Era la porción lumbar, porción costal, porción external es la última. La porción external se origina de la parte posterior, cara posterior del esternón y la apófisis sifoides. También involucra la hoja posterior de la vaina de los rectos, que veremos después, y termina insertándose en el centro frénico, en el centro tendinoso del diafragma. De tal manera que si lo viéramos desde una vista inferior, esta es una vista inferior del diafragma, observamos 2 pequeños orificios. Los voy a magnificar. Este color azul se denomina triángulo esternocostal. Este color verde también se llama triángulo esternocostal. Simplemente uno es del lado derecho y otro es del lado izquierdo. El izquierdo también se llama triángulo de Larrey y el derecho también se llama de Morgagni, triángulo de Morgagni. Analicemos el nombre, triángulo esternocostal. Es una abertura formada entre los orígenes de la porción costal del diafragma de la porción external del diafragma. Entonces habrá una abertura entre esos espacios. Como pueden ver, en todos estos orígenes o inserciones periféricas del diafragma encontramos aberturas. Los triángulos esternocostales son un ejemplo. Del lado posterior encontramos una abertura denominada, pintaré de color negro, triángulo de Baudalech. Y la importancia de estas aberturas del diafragma es que son posibles sitios de hernia diafragmática. Durante la embriología se tuvo que haber cerrado el diafragma por los diversos componentes embrionarios, y cuando estos procesos fallan, estas aberturas, los triángulos esternocostales, el triángulo de Baudalech, incluso los mismos orificios del diafragma, pueden servir como sitios potenciales para hernias diafragmáticas. Una hernia diafragmática es cuando el contenido, ya sea del abdomen principalmente, asciende hacia el tórax y puede causar una compresión de las estructuras del tórax. Ahora estamos viendo una vista superior del diafragma. Voy a escribir ahí, vista superior. Vista superior del diafragma, donde observamos principalmente la porción muscular en la región periférica y de mejor manera observamos lo que denominamos ahorita el centro tendinoso del diafragma, el centro frénico. Otros autores le dirán el espejo de von Helmont por la apariencia de un espejo.
Lo importante de esta vista es que se aprecian mejor los orificios principales del diafragma. Ahorita mencionamos hace un rato los triángulos, que son unas aberturas pequeñas, pero estos son los principales orificios de un mayor tamaño. Empezando con este orificio que estoy encerrando, de color negro, este orificio se conoce como orificio de la vena cava inferior. Vena cava inferior. La vena cava inferior es un vaso que recoge la sangre de las extremidades inferiores, el abdomen, el resto de las estructuras y la lleva a la aurícula derecha, hacia el corazón. ¿Y esto qué tiene importante cuando hablamos del diafragma? Resulta ser que las fibras del centro tendinoso se insertan en la adventicia es la capa más externa de un vaso sanguíneo. Las fibras tendinosas se insertan en la adventicia y cada vez que el diafragma se contrae, cuando realizamos la inspiración, estas fibras traccionan en sentido lateral al vaso sanguíneo, a la vena cava inferior. Si tú traccionas, si tú abres la vena cava inferior, haces más grande la vena, va a pasar más sangre hacia el corazón y esto es un principio. Cada vez que tú inspiras llega más sangre hacia el corazón, por este principio que tiene estas inserciones del centro tendinoso en la capa más externa de la vena cava inferior. Entonces, este orificio de la vena cava inferior se localiza a nivel de T8. T8 es la octava vértebra torácica. Vámonos en sentido medial. A nivel de la porción muscular, hay que dejar claro esto, a nivel de la porción muscular encontramos un nuevo orificio que se conoce como hiato esofágico. El hiato esofágico, a diferencia del orificio de la vena cava inferior, se localiza a nivel de T10. Y a diferencia del orificio de la vena cava inferior, que estaba en el centro tendinoso, este está en la porción muscular. ¿Qué importancia tiene que esté en la porción muscular? Regresemos un poco a la imagen, a esta imagen. Borremos todo. Yo quiero que observen, este es el hiato esofágico, la forma que tiene. Tiene la forma como si fuera de un 8. De esta forma. De este lado habíamos mencionado al orificio de la vena cava inferior, en la parte tendinosa, ahora vemos el hiato esofágico. El hecho de que el hiato esofágico esté formado por los pilares del diafragma, es decir, por porción muscular, quiere decir que cada vez que usamos el diafragma, cada vez que el diafragma se contrae durante la inspiración, este orificio se cierra como si fuera un nudo, como si pasáramos un hilo alrededor del esófago y causáramos la constricción del esófago. Este mecanismo significa que cada vez que tú inspiras, hay una constricción del esófago por medio de las fibras musculares del diafragma. Y esto es uno de los mecanismos que evita el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. No es el único, hay muchos más de los cuales hablaremos después, pero es importante esa constricción. Entonces vean cómo, a diferencia del orificio de la vena cava inferior, que este se abría junto con la vena cava, el orificio esofágico, el hiato esofágico, se cierra para evitar ese reflujo gastroesofágico. Y ahora, el último orificio del diafragma del cual vamos a hablar es del hiato aórtico. En esta vista inferior se observa perfectamente el hiato aórtico. Dijimos que se formaba tanto por el pilar derecho como por el pilar izquierdo, no propiamente por la porción muscular, hay que aclararlo, sino por la porción fibrosa, tendinosa, que dijimos que se llama ligamento arqueado medio. No confundir ligamento arqueado medio con lo medial. No confundir ligamento arqueado medio con ligamento arqueado medial. El más medial es el ligamento arqueado medio, aunque suenaría lo contrario. Cuando escuchen una palabra que se llame media es porque está en la línea media y no hay nada más medial que la línea media en el cuerpo. Entonces, este hiato aórtico que está a nivel, escribamos de este lado, hiato aórtico, orificio aórtico,
A diferencia de los pasados, este es el más inferior, este está a nivel de T12. La diferencia entre el orificio de la vena cava inferior, el hiato esofágico y el hiato aórtico es que el hiato aórtico, como tiene tejido fibroso, no se va ni a abrir ni cerrar. Es un tejido muy duro, de tal manera que cuando tú inspiras, la aorta no se ocluye para nada. Cuando tú expiras, la aorta no se abre para nada. No ocupas ni cerrar la aorta ni abrir la aorta. De hecho, sería contraproducente el ocluir la aorta, ya que disminuiría la irrigación hacia las extremidades inferiores, hacia el abdomen, hacia la pelvis. Entonces, es la importancia, lo más importante de los orificios del diafragma. Veamos ahora un resumen de las estructuras que pasan por los orificios del diafragma. Es muy sencillo decir qué pasa por el orificio de la vena cava inferior, ¿verdad? Pero hay que saber quién más acompaña a estas estructuras. Por ejemplo, a nivel del orificio de la vena cava inferior, además de la vena cava inferior, también pasa una rama, la rama abdominal del nervio frénico derecho. Solamente el nervio frénico derecho. Veremos después cómo el frénico derecho tiene una relación muy importante cuando va descendiendo en el mediastino con la vena cava superior, después con la aurícula derecha, con la vena cava inferior y termina incluso apareciendo en el mismo orificio. A nivel del hiato esofágico, aparece el esófago, acompañado de los troncos vagal anterior y tronco vagal posterior. ¿Qué son estos troncos vagales? Los troncos vagales son unas ramas, unas continuaciones del nervio vago. Recordemos que el nervio vago es uno de los pares craneales que desciende desde el cráneo, por el cuello, hasta el tórax, e incluso va a llegar al abdomen. Llega al abdomen en forma de troncos vagales. Estos proporcionarán la información parasimpática que estimule la peristalsis, que estimule la secreción de ácido clorhídrico, entre otras funciones digestivas que estimula el nervio vago. A nivel del hiato aórtico, ¿qué otra estructura pasa por el hiato aórtico además de la aorta? Además de la aorta torácica que se vuelve aorta abdominal, es el conducto torácico. El conducto torácico es una estructura, es el conducto linfático más grande del cuerpo. Se origina a nivel de una cisterna que está a este nivel, denominada cisterna de Beckett, anterior a los cuerpos vertebrales de L1 y L2, y asciende por el hiato aórtico. Ahora, no sé si se recuerdan que teníamos dos pilares, derecho e izquierdo, y que cada uno de esos pilares tenía un pilar accesorio y un pilar principal. Los voy a dibujar nuevamente. Tenemos el pilar principal, que es medial, y un pilar, lo voy a poner de color azul, un pilar accesorio. Del otro lado también para que quede claro que cada pilar derecho e izquierdo tiene dos pilares. Es una subdivisión. ¿Por qué recalco esto? ¿Por qué recalco que cada pilar tiene un pilar accesorio y un pilar principal? Porque entre los pilares, derecho e izquierdo, van a pasar estructuras. Es decir, entre el pilar principal y el pilar accesorio de cada pilar van a pasar las siguientes estructuras. Una de ellas es el nervio esplácnico mayor, la otra es el nervio esplácnico menor. Estos nervios se originan de la cadena simpática, son nervios que se originan del tórax. Sin embargo, son nervios que van a actuar en abdomen, proporcionan información simpática, la información simpática para las vísceras del abdomen. A diferencia de los troncos vagales que dijimos que pasaban por el hiato esofágico para dar inervación parasimpática. Otra estructura muy importante que puede pasar entre los pilares es la vena ácigos del lado derecho o su contraparte del lado izquierdo, la vena hemiácigos. Prácticamente son tres estructuras las que pasan entre el pilar accesorio y el pilar principal. Repito, nervio esplácnico mayor, nervio esplácnico menor y vena ácigos del lado derecho, vena hemiácigos del lado izquierdo. Son tres. Hay que hacer la aclaración de que la vena ácigos y hemiácigos también pueden pasar por el hiato aórtico, acompañando a la aorta. Lo más común es como se ve la imagen, esta imagen es del Néter, pero la mayoría de los libros viene de esta forma.
Ahora, recuerden, teníamos los pilares, pilar derecho, pilar izquierdo, con sus respectivos pilares, principal y accesorio, pero tenemos otro nuevo espacio, una ranura, una pequeña ranura, un pequeño espacio entre el pilar accesorio de cada pilar y el ligamento arqueado medial o arco del psoas. Es decir, este espacio que se está señalando con el láser es el espacio entre el pilar accesorio de cada pilar y el arco del psoas o ligamento arqueado medial. Por ahí, ¿qué va a pasar? Por ahí van a pasar el nervio esplácnico inferior o IMO y la cadena simpática o tronco simpático. Hay que aclarar eso, porque son tres nervios esplácnicos: esplácnico mayor, esplácnico menor y esplácnico IMO. Los primeros dos, esplácnico mayor y esplácnico menor, pasan entre los pilares principales, pilar principal y pilar accesorio. Pero el esplácnico inferior o IMO pasa lateral al pilar accesorio y medial al arco del psoas, en este espacio, junto con la cadena simpática. La cadena simpática es una cadena que se extiende desde la base del cráneo, desde el ganglio cervical superior, y llega hasta un ganglio impar localizado en el coxis. Es una cadena que se encarga de transportar la información simpática por todo el tronco. Muy bien. Finalmente hay otro pequeño espacio del cual ya había hablado, triángulo esternocostal. Hay uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, de Larry. Larry fue un doctor francés que descubrió este triángulo, este espacio para para drenar situaciones como el hemopericardio. Por este espacio pasarán arterias como la arteria epigástrica superior. Esta es una arteria de la torácica interna, del cual es lo que sigue. Vamos a hablar ahora de la irrigación del diafragma. Es muy sencilla realmente. Puedes aprendértelo porque cada arteria que irriga el diafragma lleva el nombre de frénica. Frénica superior, frénica inferior, músculo frénica, pericardio frénica. Todo lo que lleva la palabra frénico irriga el diafragma, la mayor parte. Pero también hay que aclarar que la irrigación del diafragma proviene principalmente de la parte inferior, de su cara inferior, es decir, por las frénicas inferiores. Las frénicas inferiores se originan de la aorta abdominal a nivel del hiato aórtico. El resto de las ramas, por ejemplo, tenemos una arteria que se llama arteria mamaria interna. La arteria mamaria interna o torácica interna es rama de la arteria subclavia. La arteria subclavia tiene 4 ramas, la tercera se llama torácica interna. Entonces, la torácica interna no irriga directamente el diafragma, pero sus ramas sí. ¿Cuáles son sus ramas? Una de ellas se llama esta, pericardiofrénica. La característica principal de la pericardiofrénica es que va a acompañar al nervio frénico, descienden igual. Se llaman pericardiofrénicos la arteria porque se dirige al pericardio. Después de irrigar la mayor parte del pericardio, tiene ramas que se anastomosarán con las ramas de la frénica inferior. Regresando a esta arteria que voy a pintar de color negro, esta es la arteria torácica interna. A nivel del sexto espacio intercostal, la arteria torácica interna se divide en una rama musculofrénica y una rama epigástrica superior. La arteria epigástrica superior está en la zona del epigastrio. La arteria musculofrénica desciende junto al reborde costal y se va a encargar de dar las últimas 3 arterias intercostales anteriores. Eso es principalmente la irrigación del diafragma, por ramas de la musculofrénica, ramas de la pericardiofrénica, frénicas inferiores, y también hay unas arterias que se llaman frénicas superiores que en la imagen no se pueden ver. La inervación del diafragma hay que dividirla. Inervación en motora y sensitiva. La inervación motora del diafragma, todo el diafragma, lo motor, está inervado por el nervio frénico. El nervio frénico proviene de los niveles medulares de C3 a C5, con su principal componente de C4 a partir del plexo cervical.
Cada nervio frénico inerva una mitad del diafragma. En caso de que exista una lesión del nervio frénico de un lado, ese hemidiafragma se va a paralizar. Si tú paralizas un músculo, recuerda, va a ser su acción opuesta. Como el diafragma cuando se contrae desciende, cuando el diafragma se paraliza, asciende. Entonces, si alguna vez ves una radiografía o te preguntan que en una radiografía se ve el ascenso de un diafragma, de un hemidiafragma, puedes pensar en una parálisis del nervio frénico. Pero solo afecta un hemidiafragma. Por supuesto, comprometerá la respiración, pero quedará la otra mitad funcionando. Ahora hablemos de la inervación sensitiva del diafragma. La porción sensitiva del diafragma también es por el nervio frénico. Sin embargo, hay que aclarar que los nervios intercostales son esos ramos en forma de cinturón que van a rodear la caja torácica, inervarán la porción periférica del diafragma, hablando de sensitivamente. El dolor, entonces, una alteración del diafragma periférica será llevada por los nervios intercostales, pero una alteración central del diafragma será por el nervio frénico, cuando hablamos de lo sensitivo. Lo motor, todo es por el nervio frénico. Espero que te haya gustado esta clase. Nos vemos la siguiente.